Radio Pasión presenta el programa Ámate Hoy. El amor te transforma. Desde México y España, con tus locutoras Damaris Contramaestre y Silvia Mendoza. Recuerda que tu bienestar solo depende de ti. Ámate hoy y cambia el final de tu historia. A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Es un placer para mí, Damaris Contramaestre, presentar nuevamente ante Radio Pasión US y ante nuestra audiencia nuestro programa Ámate Hoy con mi compañera Silvia Mendoza, que es locutora y facilitadora, y que hoy juntas las dos hemos preparado para ustedes un temazo que se llama Los hermanos desde el orden sistémico. Además, Silvia nos ha preparado un ejercicio de cierre con psicomagia maravilloso que va a permitir que usted no se quede solamente en la teoría oyendo, yo soy los sándwich, yo soy el tercero, soy el primogénito. No, 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 no. Silvia nos trajo un ejercicio para cómo vamos a ir trabajando todos esos detalles que vamos a descubrir hoy en el orden de nuestros hermanos. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Silvia. Mi querida amiga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Damaris, qué gusto saludarte. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompaña en un programa más y, como bien dices, con un tema muy interesante. Sí, hoy definitivamente, Silvia, nos toca conectarnos con la familia y seguir dándoles a ustedes esos aportes para que puedan mejorar ese orden familiar que muchas veces por desconocimiento no nos damos cuenta que se encuentra desordenado. Así que bueno, vamos a empezar en este momento con nuestras láminas. Como les dije, vamos a hablar del orden de los hermanos en el sistémico, pero todo comienza a través de una familia, un padre y una madre, un padre y una madre que de alguna manera, cuando se unen los dos clanes, el clan materno y el clan paterno. Y esos dos clanes, cuando se unen, empiezan de alguna manera a recibir la herencia genética, los pensamientos, las actitudes, los comportamientos, a través de ese ADN que tenemos, que no solamente es un ADN genético, sino también a través del ADN emocional, los miembros de esa familia van a manifestar comportamientos, actitudes de todos esos ancestros, más todo lo que traen en su propia historia personal. Entonces vamos a empezar a hablar de los hermanos, Silvia. Como bien dices, todo origina pues en la familia, con papá, mamá y con la unión de esos dos sistemas, de esas dos grandes experiencias de vida que van a dar vida a alguien más, que es esa siguiente generación. ¿Quiénes son los hermanos? Como comentas, Damaris, efectivamente el origen de todo pues es la familia. Antes de pensar en los hermanos, pues tendremos que considerar a ese papá, esa mamá, que vienen con su propia historia cada uno, con su propio clan, con sus propias experiencias. Y los hermanos, ¿quiénes son? Los hermanos son aquellas personas que están más allá de todo y de todos. Son los compañeros del alma, de vida, de corazón, y son aquellos con los que normalmente las relaciones van a permanecer a pesar de los conflictos que puedan existir entre ellos. Decimos normalmente porque nos podemos encontrar que también haya algún conflicto tan fuerte entre hermanos que ellos decidan separarse, pero eso no es lo común. Y también hay una historia para que eso suceda cuando los hermanos tienen una relación tan conflictiva. Hoy vamos a tratar de explicarles cómo funciona el hermano dependiendo de en qué número de hijo nació. Entonces, vamos a continuar, Damaris, con lo que nos dice Bert Hellinger.
Correcto. Fíjate, Bert Hellinger, que es el creador del método de las constelaciones sistémicas, yo no diría ni del método, yo diría de la disciplina de las constelaciones sistémicas. Bert Hellinger nos ha enseñado a nosotros que el orden de la familia es vital para poder mantener el sistema, porque el orden de la familia va a trabajar también vinculado al concepto de pertenencia y vinculado al concepto de jerarquía. Entonces, cuando entendamos quiénes son los hermanos, nos vamos a dar cuenta de alguna manera que los hermanos son esas personitas que se vuelven cómplices, que juegan, que un rato pelean, que de pequeños pueden ser inseparables. Un ratico están juntos y al otro rato se ponen bravos por un juguete y vuelven y se unen, que como lo decía Silvia, de adultos pueden tomar otras posiciones, incluso alejarse. Pero siempre hay una tendencia a que se vuelvan a unir. Por supuesto, el orden de los hermanos va a ser prioritario, porque el que llegó primero es el que va a estrenar a los padres en ese rol, el que bautiza al papá y a la mamá en el nuevo rol de padre, porque hasta el momento de nacimiento del primer bebé, los padres han sido pareja, pero cuando ya ese bebé está ahí, se vuelven papá y mamá. Entonces, el primero hay que honrarlo porque es el que convierte a la pareja en padres y es el primero del linaje de esa descendencia, de esa pareja que se unió. Lo segundo que tenemos que entender, según Bert Hellinger, es que hay que aceptar el orden en que van llegando esos hermanos, sin intentar usurparlos. Y en ejercicios posteriores estaremos observando cómo, de alguna manera, vamos a trabajar con los hermanos que no han nacido, los ectópicos, los que desconocemos, para incluirlos dentro del sistema. Cuando yo soy capaz como hermana de respetar el rol que me toca con mi hermano, de colocarlo y de poder de alguna manera respetar que hay un mayor, que hay un menor, que yo soy el hijo sándwich o soy el más pequeño o soy el quinto. Cuando yo ordeno y digo mis hermanos son el mayor, el segundo, el tercero, el cuarto, voy asumiendo también mi lugar y estoy aprendiendo a disfrutar de ellos y de el rol que cada uno de nosotros tiene con respecto a ellos. Los hermanos, como decíamos, vienen en el orden según hayan aparecido. Entonces, es de suma importancia, como comentas, que se respete ese orden. Y en ocasiones nos podemos encontrar que tenemos al hijo más chiquito que se siente el más importante y que tiene que agradar más a los papás y que entonces le dan un lugar diferente, como casi si fuera el hijo mayor, el hijo preferente. Y cuando eso sucede, pues está alterando el orden que le corresponde y hay implicancia en qué es lo que sucede en la familia, en el orden, en la armonía, si no se le da lugar al hijo primero, al que llegó primero, por supuesto, luego el que siguió y así sucesivamente. El orden lo que le da a la familia en el que nacen estos hijos es una dinámica familiar específica y lo vamos a ir platicando. Cuando vemos en qué lugar nació y qué le corresponde y qué rol va a ser, tiene que ver con la personalidad que se va a definir en este hijo y también con la afinidad con la que va a estar con los demás, con el resto de los hermanos. Y por eso es tan importante que siempre tengas muy claro qué número de hijos soy. A veces nos sucede que hubo parejas anteriores a tal vez de mamá o de papá y que hubo hijos en esas parejas anteriores y eso hace que entonces yo tenga un lugar diferente. Puedo ser el primer hijo de mamá y papá juntos, pero antes hubo hijos, entonces a esos hijos también hay que darles un lugar. Por lo tanto, si hubo uno, pongámoslos de ejemplo, tú serás el segundo hijo. No importa si vienes de papá o de mamá, pero sí eres el segundo hijo y entonces te corresponderá
digamos, las dinámicas y el rol que tú vienes a hacer si eres ese número de hijo. Ahorita vamos a platicarles qué es lo que hacen los números de hijos. O sea, si soy el 1 que me toca, si soy el 2 que me toca y así sucesivamente. Ok, fíjate bien, Silvia, qué interesante lo que acabas de plantear, porque vamos a poder entender qué son los ciclos memorizados. Mark Frenech hizo un estudio en el cual habla de los ciclos biológicos memorizados. Toda esta información usted la consigue por bioneuroemoción, descodificación. Ahí buscamos parte de esta información. Mark Frenech decía que la posición que nosotros ocupamos con respecto a nuestros hermanos va a ser determinante. Si ustedes observan un poco la lámina, los que nos van a ver en diferido en YouTube, van a ver que nosotros marcamos en esta lámina la presencia de de 5 hijos. Un primer hijo, 3 hijos primeros en varón, los 3 primeros son varones, viene una cuarta hermana que es hembra y un quinto hermano que es un varón. Por supuesto, cada uno de estos niños va a traer un patrón de vida. Cuando hablamos de los ciclos biológicos memorizados, vamos a tocar un poco el concepto de memoria celular. Y ya en un ratico vamos a entrar en ese tema para poder explicarles en qué consiste esto. Los niños repiten patrones diferentes respecto a la posición que tengan. El primero va a tener una tendencia a tener algunos patrones vinculados con los clanes que ya vamos a ver. Recuerden que en la familia va a aparecer un clan paterno y un clan materno. Y cada niño va a ir haciendo resonancia y va a ir demostrando la vibración del clan que le corresponda, como ya lo vamos a ver detalladamente. Sin embargo, cuando llega el cuarto hijo va a repetir situaciones similares, va a tener memorias celulares, comportamientos, va a ser más afín y va a tratar de seguir mucho y su comunicación va a estar muy acompasada relacionalmente y emocionalmente con el primero de los hijos. ¿Vamos con esta, Silvia? Sí, claro. Justo lo que Mark Frenech nos decía y él descubre con su propia experiencia de vida es que tenemos ciclos en nuestra existencia que están marcados de acuerdo a los eventos importantes que hayamos vivido. De tal manera que si yo al año tuve un evento muy importante, voy a ver más adelante que se va a repetir. Biológicamente va a considerar esa fecha o ese periodo de tiempo, que pueden ser en meses o en años, y voy a volver a vivir un suceso igual de relevante, igual de importante. Entonces él lo que nos trae con toda su investigación es que cuando los 3 primeros hijos llegan a una familia, cada uno tiene un rol específico, pero cuando hay más de 3 hijos, nos vamos a encontrar que el cuarto hijo, como comentabas ahorita, tiene que toda su afinidad y su resonancia la va a tener con el primer hijo, es decir, que va a repetir un poco la función o el rol que ese hijo primogénito trae a la familia, y a su vez, si hubiera más hijos, él nos dice que después de 3 hijos, contemos 1, 2 y 3, que cada uno tiene un rol específico, y entonces se va a repetir. El cuarto, el quinto y el sexto van a repetir idénticos los roles del 1, el 2 y el 3, y si hubiera más de esos hijos, entonces el séptimo vuelve a repetir, por ejemplo, el rol del primogénito, de tal manera que la afinidad de ese hijo primero, que va a estar totalmente relacionado con el padre, con el clan del padre, con todo lo que es digamos, la información emocional, el ADN emocional, las historias y experiencias de la familia del papá,
vamos a encontrar que ese primogénito las va a poder repetir con mucha facilidad. También le va a pasar al hijo número 4, al hijo número 7, al hijo número 10, considerando que fuera una familia muy grande. En el caso del hijo 2, el hijo 2 va a venir mucho más relacionado con el clan materno y va a tender a repetir la información celular que haya, toda la parte del ADN emocional que hay en esta familia por parte de la madre, va a tender a repetir algunas de las historias que se vivieron por los antepasados, por los ancestros, por parte de mamá. Y entonces lo repetirá ese hijo 2, el hijo 5, el hijo 8 y el hijo 11, en caso de que hubiera ese número de hijos. Y cuando nos vamos al hijo número 3, ese número 3, estamos hablando que ese hijo representa la unión de ambos padres, por lo tanto va a estar siempre haciendo cosas que permitan que esos padres estén juntos, que estén disfrutando tiempo juntos, y quien va a continuar, en caso de que haya más hijos, más de 3, con esa misma actividad, ese mismo rol, será el hermano 6, el hermano 9, el hermano 12. Aquí la idea es que el número afín entre los hermanos implica que hay simpatía, entendimiento, comprensión, complicidad, y hasta inclusive los hermanos pueden parecerse físicamente, es decir, el cuarto se puede parecer al primero, el quinto al segundo, el sexto al tercero, y así sucesivamente. Eso que acabas de mencionar, Silvia, es súper interesante, ¿sabes? Porque muchas veces en familia, anteriormente, porque ahorita no se estila mucho, Silvia, anteriormente uno le preguntaba a los padres de uno, por ejemplo a mis padres, yo le preguntaba y mi papá tuvo 9 hermanos y mi mamá también, entonces la familia era muy grande y cuando vemos todo esto, que el primero va a tener comportamientos similares y va a ser muy afín al cuarto, al séptimo y al 10º, empezamos a entender cuál es el patrón relacional que existe entre ellos. Entonces vamos a hacer un poquito más detallados ahora con qué pasa con el hijo primogénito. También le queremos decir que en este momento y en este programa nosotros tratamos por encima lo de los ciclos biológicos memorizados de Mark Freshney, pero que posteriormente en otro programa vamos a hablar de lo que, para qué sirven esos ciclos memorizados de Mark Freshney y lo que es un conflicto programante, el desencadenante y todo el trabajo que se hace a través de la biodecodificación. Lo iremos a hacer, yo creo que a través de casos, como lo hicimos con el miedo, para que ustedes vean cómo funciona esta parte sistémica y esta teoría tan maravillosa que nos trae Mark Freshney. Así que vamos a pasar entonces a el hijo primogénito. Como lo comentaba Silvia, el hijo primogénito viene directamente vinculado con el linaje del padre, de la familia paterna. Es decir, no es que él le pertenezca al padre solamente, él es hijo de ese padre y esa madre, sin embargo, su identificación, su memoria del ADN emocional va a estar vinculada más con la memoria del ADN emocional del padre. ¿Y qué sucede? Si en la familia de este padre existe, por ejemplo, un mandato que todos tienen que ser abogados, contadores o médicos, pues a lo mejor este niño va a optar por estudiar esa carrera, va a ser o abogado o contador o médico, porque él está muy metido con el ADN emocional, no solamente ADN emocional y el biológico, sino también con los patrones, las conductas, los mandatos y las lealtades invisibles que hay con ese clan. Y entonces él decide crecer y estudiar en el área de la medicina, porque él quiere ser médico como su tío y también quiere ser abogado como segunda carrera, como lo fue su padre. Y ahí se siente que está perfectamente encajando en el clan. Viceversa también sucede cuando hablamos de posibles vicios que puedan venir, como por ejemplo alcoholismo, tendencia a jugar. También el primogénito puede reflejar esas actitudes de ese linaje del padre que viene directamente dentro de él.
¿Qué pasa con el primero? Que entonces el primogénito es ordenado, responsable, es el hijo modelo, el esquema que utilizan papá y mamá para decirle al otro, tú no ves como es tu hermano mayor. Él se siente primero especial porque es el primero, estrenó a mamá y a papá en el rol de padre, sabe que es importante y que es fuerte. Y por supuesto, cuando él hable, le dirá a los hermanos, háganme el favor y respétenme, porque es que yo definitivamente soy el mayor y necesito que de alguna manera ustedes me permitan expresarme y me sigan. Por supuesto, en caso de que la madre o el padre no estén o estén muy ocupados y no tengan tiempo para estar en la casa, él ocupará el rol del padre indirectamente o de la madre que no esté en ese instante, porque cocinará, atenderá a los hermanos, resolverá los problemas de los más pequeños, hasta que lleguen papá y mamá a asumir ese orden. Y si alguno de ellos ha fallecido, pues indiscutiblemente puede llegar ahí a alterar el orden sistémico, volviéndose incluso la hija ocupando el rol de la madre y volviéndose inconscientemente y en atención la esposa del padre y la mamá de sus hermanos. Las primogénitas mujeres normalmente tienen mucho poder en la familia. ¿Por qué? Porque ellas cuidan a todos, se vuelven la voz, la autoridad, lo que todos escuchan, le preguntan todo. Su relación con sus hermanos tiende a ser profundamente simbólica y prácticamente actúan como madres directamente. Y el hijo segundo, que también se le puede llamar el hijo sándwich, justo representa, como les decía, a la madre, al linaje materno. Viene con todas esas memorias del clan de mamá y puede tender a repetirlas o también traer la información para poder repararlas. Acuérdense que cuando hay alguna historia en nuestro clan y está allí y la estamos repitiendo, en ocasiones lo que sucede es que no es que necesariamente lo hago igual a ellos, a veces estoy polarizando y hago exactamente todo lo contrario, pero sigo en esa sintonía de la experiencia. Cuando hago todo lo contrario y decido que quiero cambiarlo porque como fue no ha sido algo sano, no ha sido algo que ha dejado algo bueno, tengo la posibilidad entonces de generar el cambio en mí y poder ayudar a las siguientes generaciones. No significa que necesariamente porque yo lo cambié ya está totalmente sanado en ese clan, pero estoy dando un primer paso que puede ser de gran luz y gran utilidad a las siguientes generaciones. Entonces decíamos que este segundo hijo va a tener más dificultades con los papás y puede ser que es porque inconscientemente está dudando del amor de los papás con respecto a los hermanos, porque normalmente él puede ver, si es el hijo sándwich, que hay un hermano primero y hay uno más pequeño, que la atención y el cariño de papá y de mamá se vuelcan mucho en el primero en diferentes situaciones, que es lógico porque es el primer hijo que va al nivel tal en la escuela y entonces hay que ocuparse de eso porque es la primera vez, como decía Damaris al principio, que esos papás están estrenando en esa actividad. Y también puede ser que con el pequeño, también por ser el más pequeño, pues le pongan más atención, que lo traten con más mimo o que lo consientan más. Y entonces este hijo de en medio de repente puede dudar en, ¿y yo dónde estoy, no? ¿Y a mí qué me toca de eso? No quiere decir que siempre, pero puede suceder. Y también es un hijo que tendrá mayor neutralidad y su posición se va a ir haciendo de mayor equilibrio emocional, por lo mismo que le está tocando experimentar vivir. Es ese hijo que también vamos a darnos cuenta que por lo mismo se quiere hacer notar y tener protagonismo. Es ese hijo que de alguna manera va a tratar de llamar la atención, tal vez va a tratar de ser el mejor estudiante o el peor estudiante, se pueden dar las dos cosas, o destacar en alguna actividad
para que también a él le pongan la atención que él considera que es diferente a la que reciben los hermanos. Su equilibrio emocional lo hará también ser comprensivo, cooperativo y flexible, pero no dejará de ser competitivo, porque acuérdense, tiene uno por delante y uno atrás de él, ¿no? Entonces va a ser ese hijo competitivo. Es como el niño que uno en apariencia, ¿no, Silvia? No le presta mucho atención, pero está buscando ahí destacarse por sus actitudes y su comportamiento neutral, ¿no? Así es, correcto. Qué interesante, amiga. Cuando hablamos del tercero, el chiquito, decían por ahí, el toñequito de la casa, ¿verdad? Este es un niño que viene a nacer para unir los clanes, ¿ok? Es el tercero, ya los padres no están tan asustados en esa experiencia del primogénito, ¿no? Ya tienen más experiencia en cómo cargarlo, cómo criarlo, como que ya se sienten más seguros en ese rol del padre. Y el rol de padre y madre lo desempeñan de una manera un poco más relajada, hecho que hace que este niño pueda agarrar cancha dentro del plano familiar. Por supuesto, el tercero tiene a los otros dos por encima, pero si por si acaso existe diferencia de edad, él incluso, si hay mucha diferencia de edad con respecto a sus otros hermanos, puede sentirse inclusive como hijo único y lo pueden consentir el doble porque está llegando luego después de 8 años, 6 años o 10 años y prácticamente sus hermanos ya están en otro nivel, inclusive hasta cognitivo, de desarrollo y de estudio muy diferente al de él. El tercer hijo, que es el chiquito, va a representar la realización, la creatividad y el fruto de los padres. ¿Por qué? Porque esos padres ya tienen otros sueños, ya han cumplido, ya han puesto en el primero y en el segundo ciertas expectativas de ellos y han acumulado experiencia para poder ejercer el rol de crianza. Por supuesto, este niño va a gozar de más permisividad, menos control que sus hermanos mayores. Este niño lo dejan experimentar más. A lo mejor al primero no lo dejaban ni que estuviera descalzo dentro de la casa porque se podía enfermar, no podía pisar la tierra del jardín sin zapatico. Y al tercero, así deshace, juega por la tierra, anda descalzo por la casa, porque ya sabe que no le va a pasar nada. Entonces ya los padres se sienten más seguros. Por lo tanto, este niño puede desarrollar empatía, seducción, ser muy dulce, un poquito manipulador, acaparando la atención de la familia y por supuesto la envidia de los hermanos. Al tener más libertad y no tener que estar sus padres encima de él controlándolo, no solamente porque él no lo requiere, sino porque los padres se relajan más en su rol de procreadores, él empieza a ser más independiente. Como es el menor, afrontará menos responsabilidades. El peso más fuerte de la familia prácticamente lo tiene el mayor, porque siempre hay un sistema, una sociedad que le está diciendo, tú eres el mayor, y entonces el mayor le graba en el medio, al sándwich, si yo falto ya tú sabes que tú eres el que tienes que asumir este rol. Entonces el tercero no buscará ese tipo de experiencias, no, él querrá enfrentar lo menos que pueda de responsabilidades y no querrá tener ese rol tan destacado entre sus hermanos con respecto a obligaciones y atención. También puede crecer un poco sobreprotegido por ser el toñeco, el más pequeño de la familia, y mostrarse menos respetuoso con la autoridad, ya sea porque la autoridad que es primera, que es la de los padres, relaja las normas con él y se sienten más confiados, son más negociadores y más conversadores, o porque sencillamente él pasa prácticamente desapercibido y eso hace que no tenga choques de enfrentamiento como el primero, que siempre le dicen, tú no puedes hacer eso porque es que tú eres el más grande, que le estás modelando a tus hermanos. Se puede volver el niño bastón y tener sobrepeso y sentirse grande y fuerte para cargar con papá y con mamá con la vejez. Es ese niño que dice, yo voy a cuidar a mis padres hasta el final. Y él va a estar ahí contra viento y marea. Puede ser que el mayor migre, el segundo esté en otro lado, pero el tercero va a decir, hasta que mis padres no se vayan de este plano, yo voy a estar aquí, porque él se siente obligado, como por haber sido el consentido, el más pequeño, a ocuparse de su padre y de su madre. También puede tardar en salir de su casa y lograr su propia autonomía. Si tiene, como se los mencioné hace rato, mucha diferencia de edad entre sus hermanos, porque de repente el hermano mayor le lleva 13 años
El hermano sándwich o el del medio, que es el segundo, le lleva 9 años. Él siente que prácticamente su rol es de hijo único, porque imagínense, después de tener un hijo de 9 años, aparece un bebé, uno se vuelve loco y lo cría prácticamente como hijo único. Y ese hijo único, por supuesto, que aparará la atención y el cariño de los padres. Y justo llegamos al hijo único, que hoy en día es más común verlo, que vemos matrimonios en donde han decidido tener un solo hijo, y en este caso, ese hijo único va a representar al linaje de papá, al linaje de toda la familia paterna. Siempre este hijo único nos va a estar mencionando que extraña la existencia de hermanos. Es ese niño que siempre lo escuchas de pequeño pedir un hermanito, se lo pide a los reyes, se lo pide a Santa, pero ese hermanito a veces no llegó. Entonces se quedó como hijo único. Ya cuando crecen, ya no están pidiendo tener el hermano. Sin embargo, crecen añorando haber tenido, igual que los amiguitos tal vez, a un compañerito, a una compañerita que sea su cómplice, como decíamos al inicio. Estos hijos adquieren rápidamente la madurez, ya que crecen rodeados de adultos, al no haber otros niños cercanos, que puede haber que sean los primos, pero lo que seguro sí van a tener en el día a día, pues es a esos padres. Por lo tanto, su convivencia se está dando con adultos. Estos niños se benefician, o estos hijos, del tiempo, la atención y el dinero de los papás. No tienen que compartir ni competir por el amor de sus papás, por lo que aumenta la tendencia a ser independientes. Y a pesar de tanto tiempo solos, suelen ser personas que extrañan tener a alguien. Son amigueros, buscan siempre estar como en compañía justo de esos amigos, porque los amigos les representan justo esos hermanos que no tuvieron, con los que no crecieron y los que no compartieron el día a día. También suelen ser ingeniosos y creativos, y el tema también aquí que les pasa es que se vuelven los depositarios de las expectativas de ambos padres. Y en ese caso, estos hijos suele pasar que se manifieste en ellos el complejo de Atlas, es decir, que sienten que tienen que sostener el mundo en sus hombros, que en soledad tienen que cargar con cualquier necesidad o expectativa de los papás, pero también inconscientemente sienten ese peso de toda la herencia transgeneracional que tienen, y también las expectativas y la responsabilidad de procrear para que se mantenga la supervivencia de ese clan, ya que si ese hijo único no genera vida, pues en ese momento digamos que esa rama dejó de crecer, ¿no? Entonces esto es lo que le pasa al hijo único. También es importante que sepamos, gracias Silvia por esa información tan interesante, también es importante que sepamos que cuando vamos a trabajar con la familia, nos podemos encontrar con familias donde hay que ordenar el sistema. Y ese sistema va a estar formado de los hijos, ese orden de los hijos, en este caso, que es el tema que estamos hablando. Para ordenar esos hermanos necesitamos tomar en cuenta todos los hermanos que han nacido de esa pareja y de las posibles parejas que haya tenido papá o mamá intermedias, a lo mejor en medio de la relación, porque estaban casados y tenían otra relación, y paralelo a los hijos de mamá nacieron otros. Por lo tanto, todos los hijos de ambos grupos deben ser tomados en cuenta y ordenados en la forma en que fueron apareciendo cronológicamente. Esto incluye tomar en cuenta los no nacidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá estaba embarazada y tuvo una pérdida, por ejemplo, a los 6 meses de embarazo. A lo mejor la tuvo a los 4. Si la tuvo a los 6, es factible que se pueda saber cuál era el sexo de ese bebé. Pero si la tuvo a los 3 meses, será difícil precisar
cuál era el sexo. Sin embargo, si yo le pregunto a mi madre, por ejemplo, vamos a suponer en una organización normal donde los niños provienen, en un hogar funcional donde los niños provienen de ambos padres y madres, no hay hijos por fuera en ese momento de ninguno de los dos. Pero yo le pregunto a mi mamá cuál es mi posición, mi mamá me dice, es que tú eres la segunda. ¿Y por qué la segunda, mamá, si yo soy la mayor? Le pregunto, si yo me estoy viendo como mayor. Es que antes de ti, hija, yo estuve embarazada y tuve una pérdida. A esa pérdida, ese sería el primer hijo de ese grupo familiar, que es el mayor y que falleció. Pero hay que colocarlo en el puesto, como Silvia nos va a enseñar, a través del ejercicio que vamos a hacer. Luego vendría, en este caso, la segunda, o yo que estoy metiéndome en el ejemplo, que sería la segunda. Yo que nací soy la segunda, que le debo respeto a esa primera y le debo reconocimiento, y ese paso del reconocimiento y cómo vamos a incluir a esa hermana nos lo va a explicar Silvia en el ejercicio. Pero yo digo, cuando a mí me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Cuántos son ustedes? Yo soy la segunda, contesto. ¿Por qué? Porque yo nací luego de una pérdida que tuvo mamá. Luego viene mi hermano Joseito, por ejemplo, que es el tercero. Luego viene Carolinita, que es la cuarta. Pero resulta que mi mamá, después del cuarto embarazo, volvió a quedar en estado. Pero tuvo un embarazo ectópico, es decir, un bebé que no se formó, que no pudo llegar a nacer. Ese bebé ocupa el quinto lugar de los hermanos en el ejemplo que yo estoy poniendo ahorita. Y ese bebé tenemos que nombrarlo. Entonces él sería el quinto y sería el ectópico. Para los que vean en diferido esto y lo vean en YouTube, van a poder observar con más detalle la lámina donde mostramos el ectópico en el quinto lugar. Y luego, después de que mamá tuvo esa pérdida, se volvió a entusiasmar y tuvo el sexto bebé. Ese bebé vivió entre nosotros hasta los 16 meses y por alguna razón de la vida trascendió, se fue de plano, se murió. Pero él es el bebé número 6, el hermano número 6 de esta familia. Por lo tanto, en el ejemplo que estamos poniendo de 6 hermanos, hay un primero que es el fallecido, la segunda, la tercera y la cuarta continúan vivos. El quinto es un ectópico y el sexto es un hermano que falleció los primeros 16 meses, los primeros 16 meses de su vida. Él estuvo con nosotros y luego falleció. Y en su orden era el sexto hermano. Cuando a Mayelita, que es la cuarta, le preguntan, ¿cuántos hermanos tuviste tú? Mayelita debe decir 6. ¿Y cuál es tu posición de hermano? Entonces, ¿en qué orden estabas tú? Yo soy la cuarta, porque yo incluyo en mi sistema a todos mis hermanos, el que se fue por el ectópico, el que se fue a los 16 meses y la bebé que se perdió cuando mamá tenía 6 meses de embarazo. De todos modos, en el ejercicio, Silvia nos los va a ampliar más. Por supuesto, aquí vamos a recurrir, que ya yo lo expliqué, abortos naturales o inducidos, muertes de hijos pequeños, porque aunque ustedes no lo crean, los niños, cuando uno les oculta esta información o uno no sabe ordenar el sistema ni la repercusión que estos tienen, los niños se sienten fuera de lugar, fuera de rol y saben inconscientemente cuál es el posible lugar que no les pertenezca. Por supuesto, crecen con una gran confusión porque no saben si son el segundo, el tercero o el cuarto, porque nadie les ha hablado de cómo hay que ordenar este rol. Y bueno, yo creo que ahora sí vamos a lo más esperado. Con esta frase vamos a cerrar, pero vamos a ir a lo más esperado, que es un ejercicio que Silvia nos tiene. Yo voy a dejar en este momento de compartir pantalla para que Silvia nos pueda poner su ejercicio directamente. Vamos, Silvia, con tu ejercicio. Muy bien. Pues bueno, primero me gustaría ampliarles un poquito la información. Casi en todas las familias, casi en todas, nos encontramos cuando tenemos la consulta que hubo hermanos que estuvieron pero no fueron reconocidos porque ni siquiera a veces los hijos están enterados de si, por ejemplo, hubo un hermano que nació y murió o no alcanzó a nacer por cualquier motivo, como decíamos hace un rato, puede haber sido un aborto natural o un aborto inducido, no importa cuál es la razón, lo importante es que estuvo allí y merece su lugar, merece su sitio
Y muchas veces mamá o papá no nos hablan de estas experiencias porque son muy dolorosas. Y por lo mismo, nosotros tenemos que guardar siempre mucho respeto a mamá, sobre todo a mamá cuando hubo este tipo de pérdida, por supuesto a ambos padres, pero mamá es quien más lo padeció. Entonces, es importante sí preguntar, sobre todo si tienes duda. Fíjate, si tú, por ejemplo, sientes que estás en un lugar que no te corresponde en la vida, que estás viviendo tu vida, pero como que no encuentras como cuál puede ser tu futuro, no hayas como tu propósito, como qué quieres hacer, como que siempre te has sentido que te falta alguien, que no deberías estar tan solo y sientes tal cual que te falta alguien. Si a veces, por ejemplo, te gusta comprar, cuando vas de compras, dos cosas iguales, o tal vez de diferente color, pero iguales, de un modelo igual, también te habla de que ahí hubo un hermano que se perdió. Si no encuentras esa como que te falta energía para desarrollarte en plenitud, es posible que también haya allí algún hermano en el sistema que no se le dio su lugar, y lo que te está sucediendo es que estás ocupando un lugar que no te corresponde. Y a veces estás cargando, sobre todo si eres el hijo que nació después de que hubo esta pérdida, lo que te vas a encontrar entonces es que estás cargando con la información de su hermano, de lo que él traía de misión, o lo que traes toda su energía más la tuya, y entonces en eso tú vas a encontrar como que te estás sintiendo incómodo. Entonces, aquí lo que se propone es que tu sistema, esos que no conoces, esos que no fueron vistos, es solamente darles su lugar, es permitirles ser vistos y reconocidos. Entonces, lo que vamos a hacer es que les vamos a hacer un acto psicomágico que es muy sencillo en realidad. Conecta tú primero con si te has sentido así como yo te explico, o simplemente sientes que hubo algo y no te lo están diciendo, o estás enterado que sí hubo hermanos, pero pues no se les dio tal vez como ni el lugar, ni un nombre, ni se les reconoce en la familia, no se les sigue mencionando, por ejemplo. Entonces lo que tienes que hacer es un pequeño ritual que se llama un acto psicomágico, en donde tú vas a poner, por ejemplo, vas a ubicarte en si él fue antes que tú, bueno, puedes prender unas velitas, ¿no? Entonces prendes a todos tus hermanos, y vas a prenderle una vela también a ese hermano que sabes que existió y que no lo mencionan mucho. O también a ese hermano que apenas te estás enterando que existió y apenas mamá lo habló. Tal vez para mamá era tan doloroso que ni siquiera lo mencionó. O que ese hermano que tal vez nació fuera de ese matrimonio, pero que existe y también entonces tiene un lugar. Tú colócale una velita en su lugar. Si no tenía un nombre, ponle un nombre, el que a ti te resuene, de tal manera que puedas ver a todos los hermanos que son, y entonces te quedes tranquilo de que ya le diste un lugar y ya le diste el nombre y el lugar que le corresponde. Y ahí también puedes entonces poner una plantita, si ese es tu deseo, en el nombre de esa persona, como en su lugar, para reconocerlo y para darle un lugar ahí contigo en la casa de ustedes. Y lo único que te pido es que resuenes con esto que te voy a decir. Y si ahorita lo puedes hacer, solo te pido, esto nos lleva 2 minutos, que cierres tus ojos, y una vez que ubiques a esta alma, a esta persona que es parte de esta familia y antes no la habías visto, le vas a decir, fulanito, le vas a decir el nombre del hermano al que le pusiste. Respeto que no hayas podido nacer y yo sí. O respeto que hayas muerto muy pequeño y yo pude continuar con mi vida.
te pido que mires con buenos ojos que haya podido vivir y tú no. Yo, en honor a ti, haré grandes cosas con mi vida. Lo honras en ese momento, lo estás viendo, le estás dando un lugar, estás honrando su presencia y eso te va a llevar muchísima armonía, te lo aseguro. Y se van a acomodar en ti también como esa parte que sí te toca hacer. Se va a mejorar esa parte en donde tú vas a poder tomar mejores decisiones, en donde vas a encontrar mejor tu camino. Y es sencillo, pero es muy poderoso. Así es que se los dejo, si les interesa hacerlo. Y si no tienen idea si existe o no existe este hermano, pregúntalo. Pregúntatelo a ti mismo, pregúntate si te hace falta alguien, si hace falta alguien en esa familia, si hace falta alguien en tu vida, y la respuesta te va a llegar. Tú vas a sentir si es un sí o si es un no. Y aunque de repente no tengas tal vez a una mamá disponible que te dé la información, tú solamente haces esta frase sanadora y donde sea que él esté, va a acomodarse y todo en tu sistema también se va a acomodar. Muchas gracias a todos. Sí, eso que acabas de decir, Silvia, es súper importante, ¿sabes? Que podamos reconocer a nuestro hermano y que podamos darle ese lugar en nuestra vida. Yo creo que ese acto de psicomagia es maravilloso. Yo les invito a que lo hagan porque cuando uno ordena ese sistema, ustedes van a sentir, yo particularmente lo he hecho, que se quitan un peso de encima que usted no sabía por qué era, pero que usted lo llevaba encima y tiene que ver con ordenar a esos hermanos que no sabíamos que existían, pero que ahora ya los tenemos en orden en nuestro sistema. Antes de terminar, porque hoy culmina Silvia, yo quiero darles esta frase de Carl Jung que conseguí, que me pareció maravillosa, porque como siempre el transgeneracional Silvia nos habla y nos trae tanta información. Carl Jung decía, todo lo que no remonta a la conciencia vuelve en forma de destino. Muchas veces nosotros no sabemos qué cosas pasaron, nuestros padres no nos hablan de eso y nosotros sin querer rememoramos, colocamos los nombres de esos hermanos, de esos hijos que no nos hablaron, algunos de ellos porque pueden haber estado en condición de hijos fuera del matrimonio, como se llamaba antes, y en el momento en que los incorporamos, empezamos a sanar. Mis queridos amigos, yo particularmente me despido porque hoy cierra Silvia. Les recuerdo que me localizan por el 642-565533 en España. Agreguen el número más 34. También les comento que el día sábado vamos a estar dictando el taller de numerología. ¿Qué números y qué actitudes vas a tener que trabajar para finalizar el año profesionalmente y emocionalmente el 2024 con una orientación numerológica? Te puedes escribir por el número más 34 642 565533, la inversión son $10, y puedes también escribirme a mi correo conexionser44@gmail.com para promocionar este taller y darte la información como te mereces y participes con nosotros. Recuerda seguirme en Instagram por @conexionser44. Y mi querida Silvia, como tú cierras, tú te despides. Muchas gracias, Damaris. Pues agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en una emisión más de nuestro programa Amate Hoy, que saben que manejamos temas pensados en ustedes, en poder llevarles un poquito de luz, un poquito de información que estamos seguras les pueda ser útil. Yo me despido. Si algo de lo que mencionamos en el programa de hoy te movió, te causó duda, te causa alguna inquietud, recuerda que puedes contactarnos y con mucho gusto te apoyamos. Mi WhatsApp es más 52 33 27 93 93 61. Agradecemos mucho a la producción, a nuestros directores de Radio Pasión, Ricky y Paula, y los esperamos la siguiente semana en una emisión más de nuestro programa. Bye. Bye.